Hola. Históricamente tan lejos de eso también. Hola. Hola, buenas tardes. Me llamo Ana y hoy estoy aquí porque quiero aprender a vivir dentro de los límites del planeta. No quiero contribuir a la sobreexplotación de los recursos y soy bien consciente de que nuestra Tierra es generosa, pero no infinita. No hay planeta B. Trabajemos para que sea posible la vida en este. Hola, me llamo Nikki y hoy estoy aquí porque mi bienestar no lo mido con el PIB. Lo mido en el tamaño de mi red de cuidados, en mis posibilidades de disfrutar de una alimentación sana y cuidadosa con el planeta. Lo mido en la calidad de la educación de mis hijos y en el tiempo que puedo pasar con ellos. Eso es mi bienestar. Hola, me llamo Lucía y hoy he venido porque estoy cansada de oír que no se puede hacer nada, que todo está fatal, que nos vamos a la mierda. Quiero pasar 3 días con todos y todas las que estéis aquí porque quiero encontrarme con gente como yo, con gente que quiera cambiar las cosas y que juntas seamos capaces de imaginar otro futuro habitable. Hola, me llamo Juan y hoy estoy aquí porque quiero cambiar mi manera de consumir. No quiero que todas mis experiencias giren en torno a comprar y comprar. Quiero conocer alternativas, quiero aprender a reparar lo que se me estropea, arreglar mi ropa, a vivir más sencillamente. En definitiva, estoy aquí para iniciarme en el buen vivir. Hola, yo también me llamo Juan. Y estoy aquí porque siento que tengo que estar para ayudar a construir economías que pongan la vida en el centro. Frente al mito del más es mejor, el decrecimiento nos invita a repensar qué significa el buen vivir, una buena vida, y a construirla desde la cooperación, los cuidados y la suficiencia. Me he hecho fan del decrecimiento y no iba a faltar aquí. Hola, me llamo Ana y estoy aquí porque tengo ecoansiedad y la ecoansiedad me ha pedido que actúe, pero no que actúe contra el cambio climático ni con el uso de la tierra que se empobrece, ni con el fin de la vida, sino contra toda esa maquinaria que está haciendo que cada vez se acelere más todos estos problemas, es decir, el capitalismo. Gracias. Hola, me llamo Lucía y yo también tengo ecoansiedad, por eso estoy hoy aquí. El clima está cambiando, pero lo que está en juego es mucho más que la temperatura del planeta. Está en juego quién puede vivir con dignidad y quién queda expuesto a las consecuencias. Estoy aquí para trabajar por la justicia climática. No quiero que nadie pague por un problema que no creo. Buenas tardes, me llamo Alberto y estoy aquí porque no puedo seguir callando. No puedo hacer como que nada pasa a nuestro alrededor cuando hay gente muriendo por guerras que se inician por los intereses económicos de unos pocos. No puedo mirar hacia otro lado. Por eso estoy aquí, porque sé que otro mundo es posible y ese es nuestro mundo. Eat the rich, comámonos a los ricos. Opa. Hola, yo me llamo David y por lo que se respira aquí, se me confirma la idea de que la humanidad es una de las magníficas expresiones de la belleza planetaria, aunque hay que reconocer que últimamente se nos ha ido un poco de las manos los dispositivos estos de acumulación de poder y de riqueza que están al servicio de 4 taraos y de su ambición, ¿vale? Entonces a mí me gustaría que aquí en este Decrececo le diéramos una vueltilla a cómo sabotear esta máquina de destrucción y de violencia, de crimen contra la vida, contra las vidas. Y me gustaría pues, que indagáramos un poco a ver cómo sabotearla, no solo materialmente, sino también en cuanto a los valores y enunciados que habitan en nosotros como occidentales, que son cómplices con esa máquina de destrucción. Así que Decrececo, esto es un espacio que hemos abierto con un montón de ilusión y esfuerzo y 4 perras, o por no decir estas. y a mí lo que me gustaría era, pues eso, pues que lo hicierais vuestro, este espacio, y que ha sido como, aunque ahora no esté esto súper lleno, pero las inscripciones de repente así como, uy, que se apunta mucha gente, cuidado. Nos hemos agobiado un poco por esto, ¿verdad?
Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos entre todos, todas. Y ahora Graciela, que es aquí la compa, os va a decir otra cosa menos poética, más logística, que tenemos que saber todas, ¿vale? Bueno, pues yo me llamo Graciela y me toca como esta parte un poco menos poética, como acaban de decir. Lo primero, daros las gracias, porque aquí estáis personas que sois de Zaragoza, que sois de otras partes de Aragón y que venís de otras partes de España, aun sabiendo que igual no podíais entrar. Como sabemos, pues cuando organizas un evento que además es gratuito, pues bueno, nunca sabes cuánta gente va a aparecer finalmente, pero estamos súper contentas de que estéis aquí. Así que nada, lo primero, muchísimas gracias. Como dice David, éramos 260 personas inscritas, el aforo de este espacio eran 180, entonces pues tuvimos que controlar ahí un poco, pero bueno, las que estamos nos lo vamos a pasar muy bien. Esperamos que este fin de semana sea pues un fin de semana de crecimiento personal, de intercambio y sobre todo a nivel de Aragón de tejer red, ¿no? de estar juntas imaginándonos, como dice el título, otros futuros posibles. Por eso las que estamos aquí, pues bueno, nos gustaría que acompañáramos un proceso que no está sucediendo solo en Aragón. Igual muchas de las personas que estáis aquí hoy atendiendo habéis escuchado hablar del foro social más allá del crecimiento. También tendremos al final de nuestras jornadas una intervención en esa dirección y vais a ir escuchando sobre ello a lo largo de todo el fin de semana, y esto es un movimiento que está funcionando a nivel estatal. Así que bueno, pensamos que en ese crisol de lo que todas las que estamos aquí sentimos y lo que nos ha traído hasta aquí, pues iremos encontrando qué cosas nos unen. Solo que sepáis que nosotras formamos parte de distintos colectivos, incluso muchas somos multiactivistas en varios, pero las que estamos aquí pues nos damos cobijo dentro del término Aragón decrece. Somos personas muy diversas, de orígenes muy distintos y con intereses más o menos diversos, aunque a todas nos atrae la idea de entender los límites planetarios. Y luego, tareas domésticas, o sea, me ha tocado un poco esta función de recordaros cosas. A ver, es muy importante que desalojemos con ligereza. Las trabajadoras de este centro a las 2 menos cuarto nos van a pedir que nos marchemos y a las 8 menos cuarto, a las 9 menos cuarto también. Entonces, por respeto a esas personas tenemos que marchar, ¿no? Nos atrae mucho la idea de estar un poco los corrillos aquí dentro de los espacios del Centro de Historias, intercambiando y contándonos cosas, pero tenemos contratados empujadores, entonces si vemos que no sois capaces de iros por vuestro propio pie, pues seréis empujados. Toda la info está siendo actualizada puntualmente en nuestra página web. Lo cual no significa que si, por ejemplo, tengo la duda de es que me apunté al taller de Manual de lo Posible y ahora me quiero apuntar a este otro, esa información no la vais a encontrar en la web. Vamos muy dinámicamente y en este ánimo de decrecer en lo digital lo llevamos todo en nuestras cabezas o en unos papelicos. Entonces, pues bueno, lo hacemos lo mejor que podemos y ya desde aquí os pido disculpas a todas las personas que no habéis recibido el email a tiempo, vuestra confirmación de asistencia no ha llegado cuando esperabais o habéis tenido que posponer hasta el último momento cuando os comprabais el tren. Las personas que estamos aquí pues estamos funcionando sin ningún tipo de ya te veo, Juan, lo tengo todo apuntado. Estamos funcionando sin ningún tipo de financiación y ni de experiencia en algunas circunstancias, así que bueno, pues esperamos que lo entendáis y que nos perdonéis. Mañana y el domingo hay una meditación semiguiada en la Vía Láctea, que es un local que está aquí muy cerquita, está todo en la página web, ¿vale? En ese espacio, que es antes de empezar nuestras sesiones por la mañana, pues podéis asistir sin material. Hasta donde yo sé, Alberto Monreal, que anda por ahí, hay esterillas y me parece... Vale, hay 10 esterillas y 10 mantas cojines y si hay más gente que esa, pues que se traiga su propia esterilla. Agradecen una pequeña donación, ¿vale? Para las personas que no habéis mirado el programa con regularidad, en la sala César Augusta, tras la sesión de comunidades energéticas, habrá una sesión del colectivo No es sequía, es saqueo, que no estaba anunciado en el programa originalmente, ¿vale? Esto lo hemos cerrado hace muy poquito tiempo. Vale, otra cosa que os tenía que decir es que si hay personas que no quieren ser fotografiadas o que no quieren que su imagen aparezca en redes, por favor que se dirijan a Nikki, que está ahí, que es la persona que va a estar encargada de la comunicación y los desencuentros en las redes sociales. Las personas del grupo motor nos distinguimos porque llevamos colgado esto aquí y bueno, somos las personas más o menos que habéis visto, menos David, que ha venido en el último momento, pero no pasa nada, luego le colgamos algo. Sí, ahora le daremos una. Vale, y otra cosa que actualizo es que la ubicación de la comida
Está en la página web, ¿vale? Que muchos habéis preguntado. La Revuelta está aquí muy cerquita. Tenéis que llevar 5 euros en metálico y el ticket que os hemos dado, ¿vale? Es condición sine qua non, si no, no coméis. Nos están sobrando algunas comidas, así que preguntadnos a las personas de organización y veremos si estáis en lista de espera, pues si os podemos hacer llegar una. Además, deciros que la sala Mirador es una sala que está en la parte de arriba, ¿vale? Que no nos dejan pegar nada en las paredes. Me gustaría mucho poder decir aquí que agradecemos mucho al ayuntamiento que nos ha dejado este espacio, pero no me sale. Así que sin más. Entonces, bueno, solo que sepáis que la sala Mirador está en la parte de arriba y hay varios talleres que están sucediendo ahí todos los días, ¿vale? Y creo que con eso ya está. Vamos a dar paso a la charla inaugural. Las ponentes son maravillosas y nos han pedido que no las presentemos, que ellas van a hacer algo para presentarse, si es que lo necesitan, porque algunas son muy famosas. Y Lucía viene aquí a decir algo. Yo quiero agradecer no al ayuntamiento, pero sí a la gente, a todo el personal del Centro de Historias, que han sido súper majos y nos han ayudado un montón. Sí. Sí. A las trabajadoras siempre. A las trabajadoras siempre. El ayuntamiento, sea lo que sea y lo que representa, es otra movida. Vale, pues ya está. Yo creo que las personas que vais a dar la charla inaugural, si queréis podéis subir al escenario y nosotros bajar. Punto y final, combustibles fósiles no más, que fatiga este sistema, lo tenemos que cambiar y avanzar juntas, unidas en valores por la tierra, por la vida, lucha ecosocial, no nos rendimos y no nos resignamos, no queremos colapso, sino cambio real. Punto final, combustibles fósiles no más, que fatiga este sistema, lo tenemos que cambiar y avanzar juntas, unidas en valores por la tierra, por la vida, lucha ecosocial, no nos rendimos y no nos resignamos, no queremos colapso, sino cambio real y avanzar juntas, unidas en valores por la tierra, por la vida, lucha ecosocial. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos las tres como muy contentas de estar aquí, de que esto esté sucediendo. Agradecer enormemente el trabajo del Grupo Motor, que habéis estado, no sé si más de un año preparando esta fantasía, ¿no?, que llega a nuestro territorio y que es tan necesaria. Hemos decidido que nos vamos a presentar nosotras mismas, entonces, si queréis Pero tal empezar. vez podríamos explicar por qué hemos decidido hacerlo, porque hay una, sí, una intención. Vamos a trabajar esta charla con, no sé si conocéis el trabajo que reconecta de Joanna Macy, algunas de vosotras seguro que sí. Entonces queremos que sea como el hilo conductor de esta charla inaugural. Joanna Macy trabaja la parte de integración emocional cuando nos enfrentamos, ¿no?, a la crisis climática, a la emergencia climática, a todos estos grandes problemas del mundo que son enormes y que por supuesto tienen un efecto en cómo nos sentimos y cómo podemos abordarlo, esa ecoansiedad de la que se hablaba antes. Pues el trabajo que reconecta es una gran propuesta para hacerlo. Así que tiene 4 partes. Es un trabajo en espiral que tiene 4 partes. Vamos a empezar desde el agradecimiento, porque el agradecimiento es lo que nos permite sostenernos, lo que nos permite sostener la vida. Después pasaremos a una segunda parte que es honrar el dolor, que es difícil, que es pesado, pero también hay que darle un espacio y hay que darle lo que se merece, ¿no?, ese dolor que sentimos por el mundo. Después pasaremos a ver con ojos nuevos para ya irnos a la acción, ¿no? Y que este fin de semana esté lleno, pues, de esas conversaciones, de ese tejer, y que salgamos aquí pues como mínimo haciendo la revolución. Yo no sé qué expectativas traéis vosotras, pero yo como mínimo por ahí. Entonces esto fue una cosa que empezamos a... No nos conocíamos, bueno, vosotros sí que os conocíais, yo te había escuchado en una conferencia de Mayata y empezamos a hablar y dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque Ana nos dijo total libertad para ver cómo lo queríamos hacer. Entonces, este enfoque del agradecimiento
Esa primera parte, tú nos decías que esa autopresentación partía del agradecimiento de dónde venimos, y eso lo vamos a unir pues con honrar al lugar, al territorio y a las personas. Y bueno, agradeceros a todos y a todas por estar, pero también a Marina por cómo ha comenzado, que se ha lanzado, y nos parecía muy bonito, ¿no?, empezar de esta forma diferente. Y también mencionar que no estamos solas, hay una médica en la sala que va a estar intentando plasmar en papel las ideas que van a ir surgiendo en esta mesa. Ella es Patricia Escartín, y bueno, que sepáis que aunque la tenemos ahí a un lado, la sentimos aquí como si estuviese a nuestro lado también, y agradecerle también el que haya aceptado esta propuesta loca de dibujar un poco nuestras ideas. Y no sé quién quiere empezar. Pues empezamos. Pues, ¿le das tú? A la mayor. Han dicho que la mayor empieza. Pues suelo presentarme diciendo que soy del pueblo más bonito del mundo. Y Alberto está de acuerdo. Soy de Sabiñánigo. Y soy hija de Consuelo y de Ángel, 2 seres de luz. Y para mí Sabiñánigo también es un espacio de luz, aunque no lo parezca a veces, porque es el lugar donde descubrí lo que quería ser, ¿no? Al final. Tuvimos una suerte inmensa en un momento también determinado de nuestras vidas, en el que yo desde luego lo que aprendí es que cuando había un problema lo solucionabas uniéndote a otros, que cuando tenías un proyecto lo resolvías con el apoyo mutuo y que las necesidades de las personas eran lo fundamental. Y eso me lo marcaron personas que para mí son referencia, ¿no? Hablaría de Julio Gavín y podía sacar una lista inmensa de gentes, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Me fui del pueblo, porque ahí las historias de los que vivimos en la periferia de Zaragoza, pues sabemos que tenemos que marcharnos, ¿no?, a partir de una edad para buscar o estudios, otros futuros, o algunos han tenido la suerte de poderse quedar. En mi caso vine aquí y se me ocurrió estudiar, en ese momento se llamaba empresariales, ¿vale? No sé por qué, ¿vale? Tampoco me quedó muy claro por qué lo decidía, pero yo veía algo que no cuadraba. Mis padres eran cooperativistas y yo pensaba que todo el mundo, para construir su propia vivienda, lo que hacía era montar una cooperativa, ¿no? Y eso de más cría, ¿vale? Ya más mayor ya me di cuenta que no. Entonces decía, en primero de carrera me lo contarán, en segundo, en tercero, en cuarto, nunca me lo contaron. Entonces fue ya una opción personal. Decidí quedarme, decidí trabajar sobre eso y decidí especializarme en eso de la economía social, y porque veía que era lo que coincidía con mi formación, con mi educación, con las gentes que honramos ahora y que hay que seguir, bueno, y que sigo teniendo en mente, y que eso podía ser la manera de construir un mundo mejor, o por lo menos contribuir a ello. Yo en mi caso he hecho el camino inverso, ¿verdad? Vale. Porque yo he vuelto hoy aquí al origen, yo soy de aquí de Zaragoza y de hecho mi adolescencia me la he pasado pateando este barrio, principalmente muy activa en la lucha de defensa de la lengua aragonesa gracias a la Asociación Cultural Nogará, que tiene su sede aquí. Y mi familia venían todos de pueblos de la provincia, ¿no? Principalmente de la provincia de Zaragoza. Y yo, pues no sé por qué, yo me acuerdo que en la carrera íbamos mucho a ver animales salvajes a Torrecilla de Valmadrid, que era el pueblo de mi abuelo, y yo decía, ¿cómo puede ser que mi abuelo se fuese de aquí, ¿no? Y me parecía, pero esta chica, ¿dónde tiene la cabeza? ¿Cómo puede estar viendo como algo bonito un lugar como Torrecilla de Valmadrid, que está aquí al lado, pero es un sacarral tremendo, en el que no había agua hasta los años 80, ¿no? Y donde la gente pues quiso escapar. Y yo siempre tenía esa llamada del medio rural, ¿no? Y entonces hice el camino inverso porque yo ahora vivo muy cerca de Sabiñánigo, y hace 6 años que vivo en un pueblo que se llama Navasa, que está en la comarca de la Jacetania, y allí es donde he decidido pues hacer mi vida, criar a mis hijas en un entorno muy rural y también pues intentar recuperar, ¿no?, todo ese conocimiento ancestral que tradicionalmente se pasaba de padres a hijos y que se ha ido perdiendo, y que nuestra generación es la última que tiene la oportunidad de recontactar, ¿no?, con esa gente mayor que por desgracia ya se están muriendo, que aún ha conocido todo eso, ¿no? Y esa misión de rescatarlo. Y creo que tú también te has ido a la provincia de Huesca. Claro, yo soy el camino Todo intermedio. Huesca. Todo Huesca, no digo más.
Yo soy nieta de labradores y de mecánicos y de costureras. Y vengo de Teruel, o sea, realmente yo desciendo de Teruel, aunque de la abuela de Ijar, tenía que decirlo, si no. Aunque yo he nacido y vivido y crecido en Zaragoza, ¿no? Y también pues, me he movido por la Magdalena, por los movimientos sociales de aquí. Una de mis grandes escuelas ha sido el 8M, esas grandes manifestaciones, y el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, también ha sido como una de esas grandes casas, ¿no? de aprendizaje. Y de allí pues también la llamada del mundo rural también estaba presente, ¿no? Otra forma de construir y de estar en el mundo. Y para allá que me fui a la provincia de Huesca, y ahora estoy en Huesca Capital, donde acabamos de abrir pues, otro centro social, Boira Preta. Entonces vamos como poquito a poco también como trabajando, ¿no? Lo comunitario en el territorio. Y una vez presentadas y agradecidas, ¿no? O sea, como que queríamos pasar a esta parte de honrar el dolor. Y aquí las compañeras me han dejado el lujo de que es la parte más divertida, más agradable, entonces me toca a mí. Y estoy segura de que entre todas, ¿no? haríamos un análisis como mucho más profundo y más aterrizado de qué es lo que está sucediendo a día de hoy en este mundo en llamas, ¿no? en este momento que podemos llamar de crisis multisistémica. Más que una crisis, es una cuestión estructural, ¿no? de que se van rompiendo todas las caretas y todas las paredes del sistema para dejar ver qué es lo que hay detrás, ¿no? y lo profundo. Podemos hablar de 3 áreas que están totalmente interrelacionadas entre ellas, en las cuales estamos viviendo estas crisis: la parte social, la parte económica y la parte medioambiental, ¿no? Y como digo, están totalmente interrelacionadas. En la parte social sí que quería hablar, ¿no? o poner de manifiesto este momento en el cual se están rompiendo muchas cosas, ¿no? Se está rompiendo esa esperanza o esa ilusión de un multilateralismo, ¿no? Un espacio de intercambio a nivel internacional de propuestas políticas que en los últimos años o las últimas décadas estaba encima de la mesa. Pues esto se está rompiendo, ¿no? por un señor de pelo naranja, entre otros, pero que están acabando con esa esperanza. Pero estamos viendo también como hay una permeación que llega hasta lo íntimo, ¿no? de esta filosofía neoliberal que hemos asimilado incluso la población, ¿no? Y cómo hay esos valores democráticos de los derechos humanos tan básicos como eso, que están siendo puestos en jaque, ¿no? y que está siendo utilizados o auspiciado incluso por la extrema derecha como una forma de aprovecharse de ello. Estamos viendo también un incremento de la militarización, un incremento de los conflictos armados en todo el mundo. Hace poco escuché a Juan Carlos Royce, uno de los defensores, ¿no? del movimiento antimilitarista, abogado del movimiento contra el servicio militar obligatorio, que hablaba de que en este momento pues es uno de los puntos de la historia en los cuales más conflictos armados hay a día de hoy. Estamos hablando, si no recuerdo mal, de 56 conflictos activos, de más de 92 países involucrados en ellos. O sea, la mitad del mundo está en guerra, entonces todas estamos en guerra, ¿no? Y estamos viendo cómo se pone por delante una vez más pues el dinero, ¿no? Los presupuestos para la parte militar en lugar de los servicios sociales, ¿no? Y por supuesto no podemos olvidar el genocidio en Gaza, con más de 75.000 muertos, heridos. Y desde luego, teniendo en cuenta de que este tipo de conflictos, desastres humanitarios, ¿no? afectan una vez más a las mujeres y a las niñas, ¿no? O sea, como esa perspectiva de género no podemos olvidarla tampoco. Desde la parte más económica, lo que estamos viendo también es como en este momento se empiezan a desvelar esas contradicciones que van implícitas, ¿no? de un sistema que cree que el crecimiento infinito es posible en un planeta finito, ¿no? Entonces, esto es contradictorio en sí mismo y lo que estamos viendo a día de hoy es todas esas rupturas del sistema, ¿no? En cuanto a afecciones diarias en nuestra vida, como es la inflación, como es la subida del precio de los combustibles auspiciados por las guerras, como es realmente esos conflictos geopolíticos, ¿no? que están relacionados con la escasez de recursos para fomentar ese crecimiento infinito, ¿no? Estamos viendo que empiezan pues, las guerras y los conflictos pues, en torno a los minerales críticos, a la energía, a los combustibles fósiles. También veremos cómo empieza también relacionado con el agua e incluso con la capacidad de comer, ¿no? de la soberanía alimentaria, que yo creo que lo haremos más. Y no podía cerrar también esta parte hablando de economía,
hablando de que también hay una crisis sistémica en cuanto a los cuidados a nivel global, ¿no? Y cómo esa fuerza de trabajo también está siendo, digamos, vilipendiada, está siendo también utilizada, ¿no? por las fuerzas de la derecha. Y por último, por aterrizar también en esa esfera medioambiental, que igual es la que nos llama un poco más a las personas que estamos en esta sala. A mí me gusta mucho hablar de los límites planetarios, ¿no? De esta referencia del... Lo voy a leer porque si no luego me equivocaré. Stockholm Resilience Center, que es un centro de investigación que sacaron estos límites planetarios, que igual lo habéis visto, ¿no? Son como 9 barreras de las cuales, si superamos, podemos llegar a puntos de no retorno y a un colapso, ¿no? Digamos, de toda la esfera medioambiental. Pues a día de hoy hemos superado 7 de esos 9 límites planetarios de los que se habla. Estamos hablando de cuestiones como la acidificación de los océanos, que causa la pérdida, ¿no? de los corales, el blanqueamiento, pero estamos hablando también de otras cuestiones como son pues, la crisis de biodiversidad que tenemos a día de hoy, la pérdida absoluta de especies que tenemos en este momento. También hablamos de cambios en el uso de la tierra, de disrupciones, ¿no? de los ciclos del fósforo y del nitrógeno y muchos otros, ¿no? Y cuestiones como las que vemos en nuestro día a día, como son los efectos climáticos extremos, ¿no? Y aquí voy a recoger una crítica que a veces se nos lanza a cierta parte del movimiento ecologista, ¿no? Que se nos dice que nos focalizamos todo el rato en la emergencia climática, que no hacemos más que hablar de estos temas, ¿no? Y mucho de energía, yo ya veréis que hablaré mucho de energía. Pero también tiene una razón, ¿no? Y no es porque sea más importante que lo demás, no es que la emergencia climática sea más importante que la pérdida de biodiversidad, ¿no? Sino que al final es la matriz energética la que nos permite hacer este expolio de la tierra, ¿no? Y la que nos permite, de la tierra y de las personas y de los cuerpos, ¿no? y de todo ello. Y es precisamente los combustibles fósiles los que hacen que todo este sistema se permita y se pueda continuar, ¿no? Es una cuestión totalmente estructural. Y aquí me gustaría citar a Andreas Malm, que no sé si conocéis, tiene unos cuantos libros interesantes, ¿no? Entre ellos el de Cómo dinamitar un oleoducto, hay otro que es muy interesante también desde la perspectiva de colonial, ¿no? Que habla de toda la parte de extractivismo de combustibles fósiles con el sur global. Pero me gustaría citar uno de los primeros, que es Capital Fósil, porque precisamente él lo que pone encima de la mesa es que los combustibles fósiles, no es que este cambio se diera en Inglaterra en el siglo XIX por arte de magia, ni porque los combustibles fósiles fueran más eficientes, porque no lo son, ni porque los combustibles fósiles fueran más baratos, que no lo eran, sino porque permitían un mayor control y una mayor capacidad de poder con las fuerzas de trabajo, con las trabajadoras, ¿no? Con la industria. Las fuerzas sindicales en ese momento eran muy potentes y al hacer ese cambio a una tecnología auspiciada por los combustibles fósiles les permitía tener mayor control de las trabajadoras, ¿no? Y precisamente, bueno, pues el estado actual del mundo con estos combustibles fósiles es que seguimos dependiendo un 80% a nivel mundial. Cuando bajas los datos al Estado español, el gobierno dice que solo dependemos un 68%. Cuando lo bajamos más a nivel concreto a la electricidad, ¿vale? Porque no podemos confundir energía que utilizamos con electricidad, ¿vale? La electricidad es un tipo concreto de energía, pero la mayoría de la parte de energía que consumimos es fósil, o sea, combustibles para los aviones, para los barcos, para los coches, para la calefacción y podemos seguir, ¿no? Pues cuando hablamos de electricidad, que es en torno al 20-25%, las renovables no han penetrado en el sistema más allá del 56-60%. O sea, ¡wow! ¿Qué camino tenemos, no? Y cuando hablamos de Aragón, eso ha sido muy gracioso porque intenta buscar los datos de cuál era la dependencia de combustibles fósiles de Aragón y no te hablan de esto, solo te hablan de que Aragón es el reino de las renovables, por supuesto. De hecho, producimos el doble de electricidad de la que consumimos en el territorio y entre un 80 y un 90% es renovable. La mayoría, o sea, la mitad se exporta a territorios aledaños, ¿no? Sobre todo Cataluña, para la industria. Y ahora lo que estamos viendo
es cómo empiezan a llegar proyectos intensivos en el consumo de energía, ¿no? Como son los proyectos de hidrógeno, como son los proyectos de centros de datos, ¿no? Y aquí quería detenerme para deciros que hay un juicio a día de hoy que está en marcha contra el PIGA que da el Gobierno de Aragón a Amazon Web Services para que haga su desarrollo de centros de datos, y que hay un crowdfunding, momento publicitario, hay un crowdfunding en el cual necesitamos vuestra ayuda para poder seguir adelante, ¿no? con esos juicios. Entonces, están estas industrias intensivas en energía que vienen al territorio, pero Aragón tiene muchos otros problemas, ¿no? Y tenemos unos problemas de contaminación de aguas, tenemos unos problemas con la ganadería industrial, tenemos problemas con la cuestión de residuos, con minería, y podríamos seguir así rato y rato y rato y rato, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero cuando dices economía social, medioambiental, yo habitualmente añadimos también cultural, ¿no? Que en el fondo también está de base, entiendo. A mí me venía cuando ibas hablando, porque bueno, un antiguo economista, John Kenneth Galbraith, hablaba de la cultura de la satisfacción, la sociedad opulenta, pero lo hablaba en los años 60 ya. Es decir, que ya nos avisaba de que nos hemos ido cebando, ¿no? Como si tuviéramos derechos y más derechos y más derechos al consumo y a una vida que va por encima, obviamente, de los límites. Porque obviamente para que exista esa capacidad de acción, como lo has dibujado, ¿no? De ahora mismo pues, los centros de datos en Aragón, para que haya ese sometimiento a aceptar todo esto, es porque también pensamos que tenemos derecho a todo eso y más, ¿no? Que esa cultura también nos ha individualizado y nos ha dicho que nuestros derechos son individuales, no colectivos. Y hemos perdido tal vez esa capacidad que decía antes de hacerlo lo colectivo. Abro también un momento de anuncio. Estamos trabajando con una compañera de la Sorbona de París sobre las colectividades de Aragón en la Guerra Civil y todo lo que el Joaquín Costa recoge sobre las experiencias colectivistas que había entonces. Y la verdad que llama la atención toda esa cultura colectivista, pero incluso antes de la Guerra Civil ya había experiencias como una tierra reconocida y autorreconocida como capacidad de unir. Nos hemos sumado a esas legiones, ¿no? de gentes que decimos yo tengo derecho a esto individual, no colectivo, ¿no? Perder esa idea de los... Es que, bien, ya está. Habíamos dicho que nos íbamos a ir comentando cosas, ¿vale? Que no es que la quería interrumpir a la chica, que lo está haciendo muy bien, pero dijimos de ir comentando, ¿vale? Y una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? O sea, que me ha venido a la cabeza cuando hablabas decías que estamos en un crecimiento infinito, ¿no? O sea, la gente, digamos que el capitalismo actúa como si hubiese un crecimiento infinito que nunca se fuese a parar. Y una cosa que me llama mucho la atención es que teníamos un recurso, que yo creo que la base es volver a ese recurso, ¿no? Que es la tierra, que ha sido gestionada para que fuese infinita. De hecho, durante milenios hemos venido trabajando la tierra para que la tierra nos diese de comer, pero también aportando a la tierra lo que necesitaba, ¿no? Y justo ahora, en este último siglo, ¿no? Desde el siglo XX, cuando se dispara ese crecimiento infinito, lo primero que se vuelve finito es la tierra, porque empezamos a aportarle fertilizantes químicos, un montón de químicos de síntesis en general, sacamos a los animales, ¿no? Cuando sus excrementos y su forma de habitar la tierra era necesaria para esos ciclos de la tierra, sacamos a los animales, los encerramos y rompemos esa tierra infinita y ahora tenemos suelos completamente degradados y entonces es cuando dicen, bueno, pues ¿qué hacemos con los suelos? Pues traemos precisamente esos centros de datos y expulsamos a la gente del territorio, que es lo único que queda en la tierra, ¿no? Entonces es muy curioso cómo ese crecimiento infinito se basa en cosas que precisamente eran infinitas, en volverlas finitas, y también es muy curioso, ¿no? Esa parte social, esa parte cultural, de cómo la gente olvida esa conexión con la tierra, olvida todo ese conocimiento ligado a la tierra que se ha ido transmitiendo generación tras generación y que es muy necesario en el contexto de emergencia climática en el que estamos,
y la gente olvida que tiene derecho o debería tener derecho a decidir qué soberanía quiere para su tierra, ¿no? Y entonces, pues bueno, llega alguien y dice, no, aquí va a estar Amazon, entonces os quitamos el agua, os quitamos la tierra, os quitamos todo y desplazamos a la gente del territorio, ¿no? Es algo que me parece pues curioso y creo que nos debería hacer pensar, ¿no? Y también de dónde viene esa comida, porque si ahora no tenemos tierra para cultivar nuestra comida porque le damos otros usos a la tierra, ¿a quién le estamos quitando la comida? Que muchas veces cuando vamos a comprar al supermercado no nos paramos a mirar de dónde viene esa comida, ¿no? Y si nos paramos a mirar, vienen muchos casos del sur global, de países con mucho hambre, y entonces nuestro crecimiento infinito en el norte global viene precisamente de matar de hambre a gente en el sur global. Está muy negro. Sí. Vamos a pasar a ver con ojos nuevos. Aquí queríamos como un momento de sentir, ¿no? Porque cuando escuchamos esas grandes crisis, estos grandes momentos, se nos revuelven cosas por dentro. Entonces yo quería pediros que si podéis levantar la mano aquellas personas que os estáis sintiendo impactadas, ¿no? Que igual os está entrando ansiedad, agobio, enfado, frustración, incertidumbre, como un poco también de sentirse pequeñas, ¿no? Ante que igual ya lo traíais de casa, que también nos vale. O sea, no nos vamos a hacer responsables de generar aquí nada, ¿vale? Bueno, pues yo la única noticia buena que os puedo dar es que esto nos hace humanas. O sea, si realmente no estuviéramos sintiendo nada, ¿no? Ante todas estas crisis, tendríamos que hacérnoslo mirar. Entonces esto por lo menos nos hace humanas, nos hace conscientes, nos hace permeables y entendiendo también de que no somos sin el medio, ¿no? O sea, que estamos totalmente interconectadas, somos interdependientes, ¿no? Y ecodependientes, ¿no? Que son como las dos bases también del ecofeminismo. Entonces vamos a pasar a mirar con ojos nuevos, ¿no? ¿Qué propuestas, qué hay, ¿no? ¿Qué se está trabajando? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que algo bonito también, o sea, que estamos hablando todo esto, pero estamos muy acompañadas, ¿no? O sea, que no es una pedrada que tengamos a nivel individual cada una de las personas que estamos aquí, sino que es también algo colectivo y eso también está permitiendo el que se construyan alternativas. Yo creo que a nivel agroecológico cada vez hay más gente concienciada, se apuesta más por grupos de consumo, hay supermercados cooperativos, ¿no? Y hay otras alternativas. También, pues bueno, creo que a nivel de ecofeminismo me gustaría decir que hemos avanzado mucho. Creo que por un lado sí, pero por otro ahí sí que hemos decrecido, donde no teníamos que decrecer hemos decrecido mucho, pero sí que me parece que se están construyendo cosas, ¿no? En los barrios, en las zonas rurales, en todas partes, que son pequeñas, pero ya son semillas brotando, ¿no? Ya no son solo semillas, sino que ya hay brotes. Y a mí eso me causa esperanza y creo que debemos de fijarnos también un poco, ¿no? En los ejemplos positivos y no minar todo de experiencias negativas. Yo además de mirar, pues a la acción, ¿no? Directamente, como ¿quién ha dicho había que quemar algo? Bueno, ¿quién ha dicho que había que quemar más? No. Decíamos de mirar con otros ojos, pero también lo que ya... Tú dices que hay semillas y iniciativas pequeñas. Yo creo que hay iniciativas grandes y las podemos además visualizar. Luego las haremos que se bajen una aplicación en el móvil, si os parece. Para mí las tres cosas que quería compartir era la idea de democracia económica, la necesidad de fortalecer la democracia económica porque no hay sociedad democrática, no hay sistema democrático si no tiene una economía democratizada. La otra sería territorios cooperativos. Tú que hablas más del territorio desde el tocarlo, yo creo que va muy unido. Territorios cooperativos, que ya hay procesos. Y la otra idea que contaré después es la de organizaciones habitables. Y todo esto se lo he robado a la Red de Economía Alternativa y Solidaria, básicamente. Por si a alguno le suena algo. Pues también una de las cosas que queríamos hacer era aterrizar un poco ese concepto grande, ¿no? de decrecimiento, ¿no? que realmente ni es tan grande
porque tiene que ser como muy concreto y muy aplicado al contexto en el que vivimos. No es lo mismo el decrecimiento aplicado al norte global, ¿no? De lo que hablábamos, que hemos sido un territorio que hemos expoliado, que tenemos nuestras responsabilidades históricas, tanto a nivel material como a nivel de derechos humanos, como a nivel de emisiones, ¿no? de gases de efecto invernadero, que un decrecimiento aplicado en el sur global, que igual necesitan cierta parte, ¿no? de desarrollo y de crecimiento para conseguir unos estándares de vida dignos, ¿no? Que al final hablamos como de la dignidad. Para mí, de crecimiento también, y creo que igual lo compartimos, que es una cuestión necesaria de supervivencia. O sea, que no hay una opción B, porque no existe dentro de este mundo una opción de seguir creciendo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que replanteárnoslo. Y luego también se vierten ríos de tinta. Si seguís los debates, ¿no? de los periódicos, de los artículos de opinión a favor de la utilización de este término o a favor de la utilización de otros términos, ¿no? Como puede ser el poscrecimiento, la suficiencia, ¿no? Que son otras formas de enfocarlo también. Pero a mí me parece que también es interesante el término de crecimiento porque es más difícil que el capitalismo se apropie de él. Y el capitalismo se apropia de todo, ¿eh? Absolutamente, de todas las luchas, de todo lo que puede. Pero igual hay algunas cosas como la decolonialidad, el ecofeminismo, el decrecimiento, que le cuesta un poquito más, ¿no? Lo conseguirá, pero ya iremos por delante, ¿no? Para seguir abriendo. Pero por eso, ¿no? Como que también es un buen término a nivel político como para sentar las bases. Y desde luego el decrecimiento para mí también tiene que estar como muy relacionado con la inspiración de otros territorios y de nuestro propio territorio y nuestra propia historia, ¿no? De que traías aquí las colectividades en Aragón previas a la guerra civil. También podemos hablar del buen vivir o del vivir sabroso, ¿no? Que hablan desde otros territorios. Entonces yo creo que tenemos como ese momento en el que podemos inspirarnos de todo eso para construir aquello que cuadre con nuestro contexto y desde lo colectivo, ¿no? Que también es como interesante. Yo puedo seguir, ¿eh? Si no me interrumpís. Yo aquí tengo matraca para un rato. Es que sabíais mucho más vosotras de crecimiento, ¿no? Era un poco. ¿Y cómo lo propones? Porque hay que organizarse. Hay que organizarse, claro. Hay que organizarse. Claro, tenemos mucha bibliografía. Vale. Pero ¿cómo aplicamos esa bibliografía? Ya hemos reflexionado. ¿Y ahora qué hacemos? Pues una de las cosas que yo creo que es interesante es lo que está sucediendo aquí y lo que va a suceder este fin de semana, ¿no? Que está toda esa parte de grandes pensadores y pensadoras que traen aquí análisis, ¿no? Como más concretos del decrecimiento y posibles aplicaciones, y todo aquello, los talleres prácticos que también nos dan como esa cuestión de cómo se hace el decrecimiento en el día a día, o sea, decrecimiento de andar por casa, ¿no? De aquí. Y yo os puedo contar... una vez más, vamos a hablar de energía, cuál es nuestro modelo, ¿no? Como yo vengo de Ecologistas en Acción, entonces cuál es nuestro modelo a nivel energético de lo que proponemos como decrecimiento, ¿no? Y aquí hay compañeras que os hablarán estos días también de otras partes, no solamente de la parte energética. Pero sí lo que proponemos nosotras, y creemos que esto es factible, es decrecer en 2/3 del consumo final de la energía. Vuelvo a repetir. Decrecer el consumo de 2/3 del consumo final de la energía. Es decir, imaginaros toda la energía que consumís en vuestro día a día, más la que no veis, porque, por ejemplo, consumir una botella de plástico tiene ese consumo energético, ¿no? Que ha sido para producirlo, o traer las cosas del supermercado, o inserte aquí el objeto X que quiera, todo eso que no vemos. Imaginaros que 2/3 no se hace, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Y no solo decimos que es factible, sino que también es un escenario en el cual entendemos que por la crisis climática va a haber refugiadas climáticas y la población española va a ser 65 millones, ¿vale? Entonces, en ese escenario de incremento de población por la llegada de refugiadas climáticas, decrecemos 2/3 el consumo de la energía y nuestra vida no solo no es peor, sino que es mejor. ¿Por qué? Porque hay un índice que es muy interesante que habla de que cuando llega un punto en el cual, por mucho que tú subas el consumo de energía, no vas a subir el bienestar de la población ni la mejora del cubrimiento de las necesidades sociales, ¿no? Entonces,
es interesante como ver en qué punto podemos cubrir esas necesidades, porque por supuesto tenemos necesidades energéticas, ¿no? Y eso lo tenemos claro a día de hoy con toda la cuestión de la pobreza energética, ¿no? Y lo que sufren los hogares que no pueden calentarse en invierno, que no pueden tener una condición digna en verano. O sea, sabemos lo que es, ¿no? Entonces este índice sí que nos permite como hacer ese balance. Yo creo que claro, que también es interesante, ¿no?, el pensar que no hace falta un cambio del día a la noche, y que también que hay cambios muy pequeños que se pueden hacer, que están en la mano de cualquiera, ¿no? Cambiar alimentación, cambiar tema de ropa. Consumimos un montón de ropa que es producida además con una explotación detrás. Hay mucha energía también allí, y yo creo que ahora es más fácil que nunca comprar, por ejemplo, ropa de segunda mano, o buscar ropa pues que tenga una huella mínima, ¿no? Es muy fácil hacer esa trazabilidad. No sé, tú además supongo que nos podrás decir muchas otras cosas y en este aspecto que en el día a día podemos cambiar. Claro, pero eso es muy importante, es decir, una reflexión personal, una reflexión, como decía antes, de qué derechos también tengo, ¿no? Es decir, cómo se interactúan con las de los demás. Y por lo tanto tendré también que hacer una reflexión personal de como consumidora qué hago. Pero tenemos más facetas como personas. Es decir, no solamente somos consumidoras y reduzco el consumo, porque entonces es lo que podamos hacer aquí los que estamos aquí y los que podamos convencer. Hay que actuar también en el corazón del propio sistema. Por eso cuando hablaba antes de la democracia económica, para mí lo importante sería cómo cambiamos también todo ese sistema desde dentro. Por ejemplo, fijaros, en la Constitución pone, en el artículo 129.2, que en el año 78 ya dijeron que la administración pública, los poderes públicos, promoverán la participación de las trabajadoras y trabajadores, bueno, no decía exactamente así, decía los trabajadores, en la empresa, y el fomento del cooperativismo. Y para mí son dos vías muy importantes. Si formamos parte de esas decisiones económicas, primero porque como trabajadoras formamos parte de esas otras organizaciones consumidoras, y no solamente nosotros a nivel individual podemos empezar a transformar desde allí, pero por supuesto cuando nos autoorganizamos. Y ahí tenemos experiencias que podemos hacer un relato enorme en la ciudad y en el resto del territorio, ¿no?, que conocéis también vosotras, que están haciendo todo esto desde hace ya tiempo. Desde un La Veloz, ¿cómo surge La Veloz? ¿Cuántos años tiene ya La Veloz? ¿30? 30 años, ¿no? Creo que ya los cumplió hace un año o dos, pero sí, por ahí. Ya había una apuesta concreta, y eso es un proyecto que ya lleva 30 años en funcionamiento. Y cuando Avecinal se decide poner en marcha como cooperativa de consumo, y lo que hablabas, ¿no?, de los grupos de autoconsumo, ya se está transformando. O yo creo que ya empieza un camino, porque lo que estás diciendo que no es un cambio de noche al día, lo que necesitamos son cambios que nos vayan afianzando, que nos vayan dando fuerza. Pasos seguros. Pasos seguros. Pero para ir... No puedo verme solamente como consumidora, tengo que verme también como trabajadora, y que como trabajadora formo parte o bien de un proyecto cooperativo que me da todavía más los pies más fuertes, o al menos en esa parte de faceta trabajadora, ¿por qué no cambiamos también la propiedad de las empresas? Eso es posible. Ha habido un grupo ahora de trabajo que lo ha promovido el Ministerio de Trabajo. Las conclusiones... He intentado leérmelas, pero el informe era de 400 páginas, me va a costar un poco. Creo que se han quedado un poquito cortos, porque hay experiencias muy interesantes de cómo no solamente precisar la relación del trabajo frente a quien tiene el capital y quien tiene la fuerza laboral, ¿no?, sino el trabajo como algo que también participamos en las decisiones de qué se hace, cómo se hace y para quién se hace. Bueno, serían como dos vías para mí complementarias, pero una la tenemos ya aquí. Y tenemos numerosos ejemplos que seguramente conocéis. Las crisálidas, para la gente que sois mayores como yo ya me metí, conocéis los proyectos de cooperativas de vivienda en cesión de uso. Pues una de las primeras acciones que se está haciendo como grupo de consumo es, como grupo, qué modelo de vivienda queremos que sea con unos materiales determinados y cómo vamos a vivir. Yo quería recoger lo que habías empezado, ¿no?, con el tema de la transformación del trabajo, la transformación del trabajo productivo,
para incluir también todo lo que sucede con lo reproductivo, ¿no? Porque siempre queda como en una segunda capa. Y también es parte, ¿no?, de la economía y también es parte fundamental del sustento de la vida, porque al final el decrecimiento yo creo que también va de eso, ¿no?, de plantearnos qué mimbres tenemos para sostener la vida y reproducirla, ¿no?, y darle espacio. Y en eso yo creo que también hay propuestas decrecentistas en cuanto al tiempo que pasamos en el trabajo productivo, ¿no? O sea, trabajar menos para vivir mejor, o sea, una campaña desde hace un montón de años, pero desde luego eso también... creo que mucha gente que no está aquí también nos lo compraría. También. Aunque cueste que tire, ¿no? Pero aquí también me gustaría como entrar en una de mis pedradas, ¿no?, que es el tema de cómo hacemos los cambios, ¿no?, y a qué velocidad necesitamos hacer los cambios, porque necesitamos hacerlo muy rápido. Y los cambios sociales son intrínsecamente lentos, pero yo tengo como esa teoría, vengo de formación de biotecnología, entonces un poco de genética. Tú sí que has decrecido. Yo he crecido. Entonces, se habla de que la evolución no es lineal, sino que va a saltos, ¿no? O sea, que se pueden ir acumulando esos cambios imperceptibles en los genes hasta que de repente hay algo en el entorno que despierta, ¿no?, y permite ese gran salto evolutivo y esos cambios más potentes, ¿no? Entonces, también por darnos esa perspectiva de que los cambios sociales también funcionan así, ¿no? Que parece que es todo lineal, porque tenemos las mentes acostumbradas al pensamiento lineal, y para nada es así, ¿no? Entonces, tenemos esa capacidad de, en espacios como este, quizá generar esos saltos cualitativos que permiten como unas transformaciones más profundas y más rápidas. Y hablo de transformación y no de transición, porque creo que en este país conocemos muy bien lo que ha pasado con la transición. O sea, es decir, el mantenimiento del status quo y lo que necesitamos son transformaciones profundas, ¿no?, y radicales, que vayan a esa raíz del problema y que tengan esa mirada ecosocial, ¿no?, y que nos permitan como vivir mejor. Y en ese sentido, uno de los grandes melones es la transformación industrial. ¿Qué hacemos con la industria? La industria de aquí, la industria que hemos externalizado con sus impactos medioambientales a países del sur global, ¿qué hacemos para la producción de aquellas cosas que sí que son necesarias para la vida, ¿no? O sea, tenemos claro, por ejemplo, que hay industrias que tienen que desaparecer. La industria armamentística, la industria nuclear, por citar algunas. Pero ¿qué hacemos con lo que sí que tenemos que conservar, ¿no? ¿Cómo lo fomentamos? A través de ese cambio, ¿no?, de las estructuras laborales, de estructuras de propiedad. Y ahí hay mucho trabajo que hacer. Ese cambio en la estructura de propiedad es fundamental. Y no es una utopía, es que era algo, como insisto, en el 78 ya se veía que se podía hacer. Y tenemos modelos y tenemos experiencias y eso se puede hacer. Es decir, lo que acabas de mencionar, la reflexión está hecha, los modelos existen, nos faltan esos procesos colectivos, ¿no?, de ponernos en marcha. Y entonces vamos a, como tú decías, empezamos con los cambios. ¿Cuántos tenéis la app de Mercado Social de Aragón ahí en el móvil? Ya. Pero hay gente que no. Entonces, primer cambio que podemos hacer ya mismo. ¿Qué hacemos? Tenéis que descargaros ahora mismo ahora mismo, o sea, la app de Mercado Social. ¿Por qué? Porque el modelo de mercado social es lo que estás hablando también, va mucho más allá. La idea de mercado social, de circuitos solidarios, viene de, bueno, es muy largo, pero Euclides Mance, que a lo mejor os puede sonar a alguien, en Brasil, que empieza con los circuitos solidarios. Eso no nace solamente en la mente de una persona, nace en la mente de muchas personas, porque en el momento que se han puesto a pensar sobre esto, han visto que esa es la forma. Y aquí en Aragón le hemos llamado mercado social, a la par que está el mercado social en Madrid, junto con todas las REAs que hay, ¿no? Pero la idea de circuito solidario, esa es la que nos aglutina en todos. Conocemos COP57, conocemos CIARE, conocemos Son Energía. Estamos haciendo cambios, es que los estamos haciendo ya. Lo que pasa es que necesitamos tener también esa idea de que tenemos una identidad, una identidad no por decir que los otros no lo son, no para diferenciarnos, sino que tenemos algo que es un movimiento, una transformación. La idea del cooperativismo nunca fue para decir ya hemos llegado, siempre fue como movimiento, como un lugar como un camino y un horizonte a donde llegar. Entonces, para mí esa transformación, tenemos experiencia, podemos hacerlo, lo que necesitamos es hacerla un poquito más fuerte y cada día más fuerte. En el sentido de, ya tenemos las finanzas, ya tenemos incluso alguna pequeña industria, todo el tema de energía con las comunidades energéticas, ¿qué opinas?
de las comunidades energéticas que se están creando al albor de la Unión Europea, que se ha vuelto a inventar el concepto de cooperativa con el término comunidad energética. Claro, ¿Cuál es la experiencia? Las comunidades energéticas, una de las cosas, aquí está en la sala un compañero que seguro que da un taller maravilloso estos días, pero uno de los problemas que se están encontrando es con esa dificultad administrativa, ¿no?, para poder desarrollarlas, porque es como obstáculo, burocracia. No es nuevo, pero tienen un gran potencial de transformación. El problema es todo el oligopolio energético que ha impedido que esto se desarrolle antes. Porque las primeras impulsos, ¿no?, de las renovables eran proyectos sociales, cooperativos, colectivos, que fueron acribillados totalmente pues, por el impuesto al sol y porque no les era rentable en ese momento a las empresas del oligopolio energético tirar para ello. Pero ahora hay. Hay experiencias que han nacido de la sociedad civil y que están funcionando. Y tienen que ser muchas más. Eso es, ¿no? De lo que se trata es de crear esa respuesta que ya está, esa herramienta que ya está y ponerse en marcha. Luco de Giloca fueron unos pioneros, ¿no? Y arramblaron, o no sé lo que hicieron los pobres, se enfrentaron a todo ese conjunto de dificultades, pero nos dicen que es posible, ¿no? Sí, y luego yo creo que algo que no estamos ahondando lo suficiente es el tema de los cuidados, ¿no? Que tú sí que lo has mencionado. No hay transformación industrial ni transformación de ningún tipo si no nos centramos en los cuidados, porque igual que para que nosotras estemos hoy aquí, o por lo menos yo para que esté aquí, hay alguien cuidando de mis hijas, ¿no? Y lo mismo pasa cuando trabajamos, ¿no? Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en cualquier otro lugar, y es algo a lo que, pues que está ahí, que no se le presta atención, que está en el iceberg pero debajo del agua y que creo que es fundamental, ¿no? ¿Cómo traemos los cuidados a la superficie, los ponemos en el centro y cuidar no es solamente cuidar de las personas, es cuidar pues de todas estas cosas que decíamos, ¿no? De esas relaciones socioeconómicas, de la tierra, de las cooperativas al final también son una forma de organizarse, pero para organizarse hay que cuidarse, ¿no? Y también tú antes mencionabas, por ejemplo, los territorios cooperativos, que también es una forma de cuidar. Creo que también hay un taller relacionado, desde aquí la gente de Sieso, pues cómo nos cuidamos, cómo cuidamos las relaciones con nuestros vecinos para conseguir comunidades fuertes que nos permitan avanzar en distintos ámbitos, ¿no? Es muy difícil empezar una comunidad energética o de lo que sea si no cuidamos esas relaciones entre las personas. Porque como tú decías, somos interdependientes, somos ecodependientes. Y entonces hay otra idea que va muy vinculada a lo que acabas de decir, que son las organizaciones habitables. Y eso REAS Euskadi tiene unos materiales muy buenos, si los conocéis, bueno, no sé si los habéis tenido la oportunidad, pero si buscáis organizaciones habitables, el material que han publicado son con experiencias concretas de organizaciones en Euskadi, de cómo el concepto de cuidado, porque a veces se lleva hacia afuera, pero luego en las organizaciones se nos olvida cómo nos cuidamos y de hecho pues eso, horarios infames y olvidándonos a veces, después de tener toda la coherencia hacia afuera, dentro de la organización a veces fallamos, se crean esas incoherencias. Entonces ese material lo hemos comentado y lo hemos presentado en distintos sitios porque realmente vienen un conjunto de medidas factibles que se han probado, que se han testado. Es verdad que los han enfocado más hacia organizaciones pequeñas, porque el documento es sobre organizaciones pequeñas, pues habla desde los propios bancos de tiempo internos, habla de una serie de estrategias y herramientas que facilita no tener que estar, bueno, también creando siempre desde lo nuevo. Y me parece que va muy en la línea de lo que estamos mencionando, ¿no? Si nos organizamos colectivamente tendrá que ser también de una manera determinada, algo que nos cuide y que nos permita cuidar, ¿no? Que sería un poco hacia dónde vas. Y la idea de territorio solidario me parecía como un poco más interesante que solo la de mercado social, ¿no? Territorios cooperativos, territorios solidarios. Tú ahora imagínate un sueño, por ejemplo, ¿no? Vamos a soñar. Que ahora cuando alguien se levanta por la mañana, pues mira, ya la luz la he encendido con mi cooperativa de energía, ¿no? El desayuno lo he cogido de Avecinal, lo he comprado a Avecinal, que además a su vez lo ha traído desde
de comercio, comercio justo, de cercanía, de temporada, ecológico. Me he ido a caminar en un transporte público porque tenemos ahí coche, ¿no? También. Y si hace falta, si hace falta coger coche, si puedes ir andando mejor. Pero si no he cogido un transporte público, pero también tenemos AECoche, o con la bici, obviamente. ¿Qué es AECoche para la gente que igual no lo conocemos? AECoche. H-Coche, es una cooperativa que está arrancando y ha comprado el primer vehículo eléctrico compartido. Igual que compartimos las bicicletas, pues podemos compartir los coches, que ya era hora. Yo no tengo, por cierto, ¿vale? Que no puedo compartir. Bueno, nos hemos levantado, hemos hecho y hemos cogido el coche o la bicicleta o hemos ido andando y nos hemos ido a trabajar a la cooperativa de lo que sea, cada uno en su cooperativa. De la que sea, de la que quieras. Pero claro, como tengo que ir luego a la reunión de la cooperativa de vivienda, ¿vale? Porque por la tarde tenemos que tomar decisiones acerca de cómo vamos a resolver, no sé, algunos problemas que tengamos, pues que sean. Y además, pues Arainfo, ¿no? Nos está informando constantemente de lo que nos está pasando en este territorio cooperativo. Es decir, que lo estoy haciendo ahora un poco improvisadamente, pero nos podría salir perfectamente que es mucho más de lo que imaginamos lo que estamos ya haciendo. Eso es un poco lo que a mí me gustaría poder transmitir y que tenemos ejemplos en nuestro territorio. Obviamente el conflicto está ahí, obviamente ahí está también unas teorías que hablamos de teoría de degeneración cooperativa, pues porque las organizaciones las performamos personas y las personas pues tenemos nuestras incoherencias y demás, pero esa es la vitalidad también, ¿no? Que decíamos, de cómo ir superando esos retos y cómo ir superando de manera colectiva. ¡Wow! O sea, yo me siento muy contenta, ¿no? Porque al final es como que hay mucho que se está haciendo ya, ¿no? Y a veces lo que nos falta es que estamos como un poco fragmentadas, ¿no? O sea, como que no estamos interrelacionadas, que no hay, digamos, por ejemplo, en Aragón, ¿no? Una red real de iniciativas, colectivos, que estemos o podamos, ¿no? Trabajar todos a una. Sí, que es curioso porque al final somos la misma gente en muchos casos en muchos sitios, pero es verdad que con pedradas, ahora estoy con esta pedrada, ahora estoy con la otra pedrada y no hay una interconexión, no hay una comunicación real. Efectivamente. Y sí que hay, o sí que puede haber un horizonte común, ¿no? Un sueño común que podamos compartir. Entonces ahí yo creo que eso es algo que se puede trabajar y aquí guiño, guiño, guiño el ojo. Ahí lo dejamos en manos. Lo dejamos volando. Sí, y yo sí que quería como aterrizar otra cosa porque a veces nos pasa que lo que decíamos, ¿no? Que somos las mismas en los 8 espacios con 3 gorros diferentes, porque yo represento al colectivo de vivienda, represento al colectivo ecologista de turno, pero además soy mamá, entonces tal, y acabamos siendo las mismas en todos los lugares, ¿no? Y prácticamente no hay caras nuevas. Y muchas veces cuando hablas con la gente está agotada. La gente está totalmente atravesada por la precariedad, por el desasosiego, por este sistema mundo que lo hemos definido antes, ¿no? Y hay mucho dolor y mucho estancamiento, ¿no? Mucho individualismo y muchas cajitas estancas de gente pasándolo mal por su lado, cuando desde el colectivo podríamos ver cómo cubrir esas necesidades, ¿no? Y a mí aquí sí que me gustaría como traer este momento en el cual un clima prebélico, ¿no? Que empieza a volver a resurgir el movimiento antimilitarista con la llamada del no a la guerra, ¿no? De forma potente, para que tengamos en cuenta que cuando nos ponemos a resistir, y resistir está muy bien porque de repente la gente se empodera, de repente la gente se une, aprovechemos también para construir, que no se nos olvide, ¿no? Que son 2 procesos que tienen que ir de la mano. Ya que estamos en resistencia, ya que de repente estamos volviendo a hacer asambleas, volviendo a reunirnos, sigamos construyendo y sigamos construyéndolo juntas, ¿no? Porque si no, volveremos otra vez a que vuelva a irse la emergencia, ¿no? Nos volveremos cada una a nuestra cajita y entonces estaremos separadas. Entonces yo creo que es un buen momento también como para... Totalmente. Y luego también está el cómo traer a gente que está haciendo cosas que van en la línea del decrecimiento, o por lo menos lo que estamos comentando,
cómo atraerlas, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionabas el tema de las madres, de los cuidados, hay muchos grupos de lactancia y como de comunidad de madres que se apoyan unas a otras y se pasan los juguetes de unos hijos a otros, ¿no? Que me parece algo maravilloso, el por qué va a haber que estar siempre comprando y comprando cuando si mi hijo ya no juega con eso, pues te lo paso al siguiente. Y en Aragón tenemos un montón de grupos de ese tipo. Pero claro, igual que de este tipo de madres, hay de otro tipo de colectivos, ¿no? Pero ¿cómo atraemos a esa gente? ¿O cómo la metemos en el discurso? ¿O cómo les hacemos ver de, mira, aparte de esto de que tus hijos hereden los juguetes de otro niño, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, cooperativas energéticas, bueno, un montón de soluciones que estamos mencionando aquí, ¿no? Creo que también es la asignatura pendiente que tenemos, que somos como muy endogámicos y siempre es la misma gente, ¿no? Como decíamos, en todos los sitios. ¿Cómo atraemos a esa gente que nos puede estar muy representada con nuestro discurso, pero que le suena esto del decrecimiento a una marcianada total? Y claro, esta conversación que estamos teniendo ahora de este punto, este café, es algo que acabamos siempre diciendo esto, ¿no? Acabamos de decir, somos los mismos, por lo tanto hay que abrir, ¿no? Hay que conseguir de alguna manera. Y sí que comentaba esta mañana que de una clase de máster de este año, de este cuatrimestre, el primer día de clase di la clase más básica que he dado de cooperativismo, la más básica. La de decir que podemos votar en un espacio. ¿Qué quiero decir? Que un poco lo que detecta, por lo menos lo que detecto yo, es que las experiencias que pueden tener gente más joven en cuanto a su capacidad de decidir en distintos espacios, las hemos reducido desde el mundo adulto, lo hemos reducido a la mínima expresión. Léase colegio, léase aquellos espacios en los que los chavales y las chavalas se desarrollan, cada vez tienen menos posibilidades ni de tomar decisiones, ni de equivocarse, ni de aprender también de esto, ¿no? Eso sería reflexión así pero también detectamos que hay bastante gente joven que no les convence lo que está pasando, pero tampoco conocen las otras alternativas, tampoco conocen que hay otras alternativas. Entonces, para mí sí que me parece un elemento fundamental reconocer que también hay personas inquietas, pero que no están encontrando a dónde acudir. Y no es que seamos ahora la solución, la única solución, pero sí que creo que hace falta más apertura y también saber contar las cosas. Y en este sentido, con gente también de Tiebel, con gente de La Veloz y demás, estábamos hablando esos días de una escuela de activismo cooperativista, ¿no? La idea de ir llegando a gente más joven y no tan joven, mi opinión también es que no solamente nos tenemos que centrar en los tan jóvenes, y para ir ofreciendo al menos soluciones. Ya disculparéis, es que tengo problemas de estos también de docente, me pongo a explicar y a explicar. Zaragoza tenía una tradición de derecho cooperativo impresionante hace muchos años y teníamos gente en determinados espacios, ¿no? También de la universidad, que había una escuela de cooperativismo que quedaba. Pero es que ahora ha desaparecido completamente de la formación. Es decir, en la Facultad de Derecho ahora hemos vuelto a hacer una conferencia, pero se llenó de la novedad que era, ¿no?, de hablar de cooperativas y no sé qué. En la Facultad de Economía no se nos llena nunca. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor comunicamos mal. Pero que creo que tenemos que hacer también todo ese esfuerzo de explicar, ¿no? Que hay una parte de, además de reunirte para coger fuerzas y crear proyectos colectivos y generar todos estos proyectos y yo insisto en fortalecerlos y cada día más grandes y ser ambiciosas también en eso. Yo creo que hay que ser más grandes, ¿no? Que hay que llegar a que Sound Energía y otros proyectos de energía lleguen al máximo número posible de gente. Y por otro lado también abrir, ¿no?, las ventanas, las puertas o los caminos o salir fuera, no sé cómo llamarlo. Tú tienes más experiencia de tierra, no sé, que yo. Tú tienes también mucha experiencia de divulgación, ¿no? O de acercamiento. Sí, pero no sé hasta qué punto se ha divulgado o no se ha divulgado. Pero sí que creo que es verdad que nos falta conquistar, no me gusta la palabra conquistar, pero en este caso habría que hacer una conquista de los medios que usa la gente joven, ¿no? Es verdad que yo ahí sí que veo una brecha brutal con las nuevas generaciones y pues claro, no usamos TikTok, no usamos esos canales que nos pueden parecer muy capitalistas, pero nuestro público objetivo, si son los jóvenes, pues están ahí, ¿no? Y al final pues nos queda el usar su lenguaje, que también las
palabras que utilizan son distintas y el cómo llegar, ¿no? Creo que necesitamos también a veces reciclar las palabras que usamos, el buscar nuevas y darle una vuelta al discurso para decir lo mismo con otras palabras para llegar a gente más amplia, ¿no? Porque muchas veces pues parece que la palabra, yo me acuerdo una charla que di hace unos años en un instituto que iba sobre ecofeminismo. Bueno, hubo un chaval en un instituto en Egea, hubo un chaval que adegüelló conmigo que el ecofeminismo. Volví a dar otra charla sobre mujeres rurales diciendo lo mismo y al chaval le pareció perfecto. ¿Por qué? Porque en la primera era esta que me está diciendo, esto es lo que me están diciendo en los medios de comunicación, que el ecofeminismo es lo peor, pero mujeres rurales él decía mi madre y mi hermana. Entonces, si lo aterrizas con otras palabras, la gente se siente identificada y es más fácil, ¿no? El llegar a otra gente. Y creo que eso tenemos ahí un problema. ¿Quién tiene los Instagram? colectivos. ¿Quién tiene Instagram? Pues buscar guapa, lista y cooperativista. Suena fatal. Suena fatal, ¿no? Suena fatal. ¿A quién se le ha ocurrido hacer un perfil que se llame guapa, lista y cooperativista? Ah, pero yo pensaba que eras tú. ¿A quién se le ocurre? No, es que existe. Y lo está moviendo COCETA, Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado a nivel estatal. Crearon este perfil, hay todo un equipazo de gente alrededor de ella. Lo están haciendo fenomenal y no se te olvida que se llama guapa, lista y cooperativista porque es horroroso el nombre. Pero chicas, lo están... Ayer miramos los seguidores, cerca de 40.000. Sí, guapa, lista y cooperativista. ¿Lo habéis oído? Bien. Sí, creo que bueno, pues nos falta eso, ¿no? Más iniciativas de ese tipo. Aquí si miramos en la sala, yo no quiero faltar a nadie, pero todos ya veo poca gente de 20 y tantos. Hay algo. Bueno, para mí también está como toda esa parte, ¿no? de generar esos imaginarios compartidos, ¿no? Porque a veces... o sea, esos imaginarios compartidos que salgan de nuestros círculos, ¿no? Y que pretendan también ofrecer horizontes frente a esa internalización que hablaba al principio, ¿no? Esa, a ver cómo se dice, internalización del neoliberalismo dentro de nuestro ser, ¿no? De esos anhelos vitales profundos que las únicas referencias externas que está recibiendo mucha gente y sobre todo la gente joven es precisamente en relación con el éxito, entendiendo éxito de una determinada manera, con el consumismo, con la apariencia, ¿no? Que eso también es como una cuestión como bastante fundamental de esta época en la que estamos viviendo. Entonces, darle cabida a esos horizontes compartidos, a esos futuros habitables, a esas ecotopías, ¿no? A esos nuevos relatos de que realmente la izquierda, en sentido más amplio, no venimos con el todo mal y el no a todo, sino que venimos con una propuesta probada, con una cosa que ya está sucediendo, ¿no? Que eso es también como realmente hermoso, el demostrar, de decir, no es que tengamos razón a nivel teórico y seamos superiores a nivel moral. No vamos a salir de ese discurso, vamos a hacer juntas, ¿no? Vamos a ir de la mano y yo voy a aprender de ti, tú vas a aprender de mí y vamos a construirlo. Pues tenemos el relato, no hay que construirlo, está, o sea, la reflexión está, las propuestas están, las ideas están. Nos falta expandirlo un poquito más, ¿no? Sería, ¿cómo lo has dicho tú? Sí, hola, ¿se oye? Sí, se oye. Sí, perdón, que solo es que me han dicho que diga que hay que ir terminando para el turno de preguntas y tal, que eso no hay tiempo. En realidad, hola, ¿se oye el micro o no? No, que lo que decía era que es que como que hay que ir terminando porque tenemos un poco de prisa y ya sabéis que a veces con esto del decrecimiento tenemos mucha relación con la prisa, con la urgencia. Como no decrezcas el ritmo, creo que no te están entendiendo a la mitad. Vale, perdón, puedo hablar más lento. Es que tampoco quiero ocupar espacio porque es que sabéis que también está muy relacionado con todo esto del género, todo lo de ocupar espacio, en realidad pues es una problemática bastante importante, ¿no? Más que el género incluso, ¿no? ¿En qué momentos estamos como ocupando los espacios que no nos corresponden? Yo pues, mismamente yo estoy intentando ocupar los mínimos espacios posibles de esta jornada, pero sin embargo... Que puedes sentarte con nosotras y cerramos, ¿eh? No te pasa nada. ¿Ah, sí? Sí. Aquí, pero yo estoy sentado abajo, en realidad. Bueno, pues así. Pues cerramos. Si quieres, cerramos. Y ya dejamos paso a los siguientes ponentes, a las charlas que hay después. Mira, te han puesto una silla. ¿Una silla y todo? Ay, no sé, me da como cosa. Igual mejor me bajo otra vez. Siéntate. Así Vale, nos puedes, también tú te puedes sumar y es otra voz nueva porque nosotras igual ya está sonando a que decimos todo el rato lo mismo. Ah, vale. Bueno, y tú perdón, nos aportas otra perspectiva. No era mi intención para nada que se me viera.
Ocupar espacio tú no. Yo no me gusta, no suelo... Bueno, pues me siento, pero no me miréis, que aquí habéis venido a dar la conferencia vosotras. Bueno, pues era el turno de, ¿cómo habías dicho? El turno de preguntas, turno de ¿no? preguntas, o de intervenciones o de lo que quieran hacer. Si queréis cerramos, sí. Vale. Hacemos una ronda de cierre. Sí. Como empezamos, bueno, así como conclusión, ¿no? Bueno, yo he disfrutado mucho de esta conversación, de este café sin café con vosotras. No sé cómo se habrá vivido desde allí, pero sí que creo que nos tenemos que quedar un poco con la idea de que hay alternativas, ¿no? Que es un poco que tenemos ya demasiados mensajes negativos ahí fuera y que no podemos venir aquí a todavía darnos más input negativo, sino que tenemos que quedarnos con una sensación optimista de que se pueden hacer cosas, que se pueden cambiar las cosas, que es verdad que está la cosa muy mal, pero que hay que avanzar, ¿no? Y que, bueno, que si estamos aquí todas estas personas, pues creo que es un motivo para estar contentas y para pensar que, bueno, que hay otra forma de hacer las cosas. No sé, vosotras, ¿qué opináis? Pues para mí ha sido un regalo porque ya empezó la cosa el día que empezamos a prepararlo, conocer a Marina, Lucía ya te conocía antes, hoy te he conocido hoy, no sé. Ana, bueno, fue un placer ya preparar ese día, es un placer estar aquí desde luego, muchísimas gracias por hacerlo, muchísimas gracias por hacer posible esto. Y fíjate, cuando decías lo de optimista, me estaba acordando que lo comentamos ese día, el espíritu de la esperanza, que no puedo repetir el nombre de este señor, el filósofo coreano, el de la sociedad del cansancio, ¿vale? Sí. Entonces, lo que viene a decir es que es la esperanza la que dio fuerzas y alas a las revoluciones. Que esa esperanza de que podemos, consciente, responsable, que ha pensado, que ha reflexionado, ha buscado las formas y es la esperanza la que nos hace cambiar y transformar. Entonces, tenía una pregunta. La pregunta ya no hay pregunta. La pregunta es, ¿ya es posible? ¿Qué pregunta me queda? ¿Cómo nos vamos a unir a ello? ¿Qué vamos a hacer para que estos mercados, territorios solidarios, estos mercados sociales y esta fuerza transformadora que puede venir de la autogestión y de la cooperación empiece y continúe dando pasos? Esa es la pregunta que lanzaba. Pues os voy a pedir que si os sentís cómodas, cerréis los ojos un momento. Después de todo lo que hemos hablado mucho y hemos escuchado mucho también, que observemos cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro interior, cómo está nuestra respiración y quizá qué se mueve, qué sentimos, qué emociones, qué ideas. ¿Qué está floreciendo dentro de ti? Y voy a pedir que ahora abras los ojos y mires a tu alrededor, a todas las personas que están aquí en esta sala. Estas personas que posiblemente estén sintiendo lo mismo que tú, que posiblemente tengan otras ideas que puedes compartir con ellas. Estas personas que también tienen un mundo nuevo dentro de sus corazones y con el que quizá podamos ponernos a trabajar, sembrar y cultivar juntas. Así que tenemos un fin de semana entero para hacerlo. Esto es solo la raíz, luego irá brotando todo. Y no nos podemos olvidar... No ha acabado, pero dejará por aquí los dibujos para que quien quiera verlos a lo largo del fin de semana pueda ver el esquema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cada una de las cosas que habéis dicho yo creo que refleja súper bien lo que perseguíamos con este encuentro,
Una cosa que se nos olvida desde el principio, que igual es tan importante como presentarnos, es esto está pasando no solo porque las personas del grupo motor queríamos que sucediera. ¿No se está viendo? Es que está. Pero nadie se quejaba. No. Se ve que tengo que proyectar más para que se me pueda grabar bien. Bueno, genial, gracias, Dani. Nada, solamente eso, repetir que las personas del grupo motor estamos muy contentas de que estéis aquí y tal, pero no somos la parte importante de que esto esté sucediendo. Esto está pasando precisamente porque nos hemos reconocido en otras y hace 6 meses, con la idea de que esto arrancara de la mejor forma posible, hicimos una convocatoria abierta a otros colectivos que conocíamos y esperábamos 10 o 12 personas y aparecieron 30, y eso fue el comienzo de esta revolución, que es así exactamente como lo sentimos. Entonces, nada, solamente agradecer a todas las personas que hoy, por ejemplo, vais a estar dando un taller, o mañana o pasado, que en verdad sois vosotros y vosotras las que ya arrancáis este movimiento de Decrece.co, que es lo que perseguimos. Creo que para acercarnos más a la juventud tendría que haber sido Decrece.bro, pero tampoco nos salía. Así que, sin más, es una palabra que refleja muy bien a la juventud zaragozana, sobre todo, igual no a la del resto del Estado, pero bueno, a la zaragozana por lo menos la sigue representando. Ahora tenemos un turno abierto de preguntas, así que sí, esta es vuestra oportunidad para a estas 3 personas súper sabias preguntadle lo que queráis. Que no sea muy difícil, por favor. Vale. Bueno, Marina sabe mucho, ¿eh? No, sí, a ella. Las preguntas a Marina. Las preguntas a Marina. Sin timidez. Si no, el grupo motor hará 1000 preguntas que tenemos, pero yo creo que es bueno que ya que habéis venido, aprovechéis la sabiduría presente para hacer vuestras preguntas. Buenas tardes. Estoy de acuerdo con algunas cosas que habéis dicho, con otras no. ¿Cómo podéis explicarle a 2/3 partes de la población mundial que pasan hambre y que viven con menos de 2 euros diarios el tema del decrecimiento? Que también desde un punto de vista bastante eurocéntrico, creo, y etnocéntrico y neocolonialista. Entonces, ¿cómo se explica a 2/3 partes de la población mundial que están pasando hambre y que viven con menos de 2 euros, como he dicho? ¿Cómo se puede explicarle, cómo se les puede decir el tema del decrecimiento, que tienen que decrecer? Lo ha explicado Marina muy bien desde el principio, en mi opinión. Precisamente lo que ha dicho es que hay un norte global que se ha aprovechado de unas me pongo yo a explicarlo, no tengo... Dale, dale. Sí, sí. Vamos, a ver si lo he entendido, me hacéis el examen. Ha explicado que ese norte global ha tenido unas circunstancias y unas ventajas históricas de colonialismo, de todo tipo, es decir, del poder político, del poder económico, del poder militar, en el que le ha servido y sigue sirviendo para extraer y destruir y devastar todo aquello que necesita para su propio mantenimiento del status quo. Y que, por lo tanto, ese decrecimiento tiene que tener también en cuenta que esos medios que no se han podido desarrollar mucho, ese sur global que ha estado alimentando y sigue sosteniendo a este norte global, hay que buscar los mecanismos para que no sea todavía más injusto. Porque entonces lo que acabas de decir es una irresponsabilidad pensar de esa manera. Lo explicas tú mejor, que me he metido en un lío. No, maravilla. Y aprovecho para hablar de una cosa que no lo hemos hablado, que es el decrecimiento de clase. Que se ha mencionado al principio con el Eat the Rich, gracias, pero tenemos que empezar también a poner ese discurso encima de la mesa para explicárselo también a esa parte de la población que no entiende de qué estamos hablando cuando le hablamos de que tenemos que decrecer. Porque igual no tenemos que decrecer todas por igual. Porque igual hay gente que se dedica a vivir por encima de las posibilidades del planeta que tiene que decrecer más que otras, ¿no? Entonces, como que está esta cuestión, digamos, más geográfica, pero no, de norte y sur global, pero también una cuestión de clase dentro de nuestro propio contexto, ¿no? Había otra pregunta por aquí, creo. Bueno, si no hablo Es el otro, es el 1, ese es el 1. Hola. Nosotras te oímos. Pero te oímos. Bueno,
Muchas gracias, me ha encantado. Tenía una pregunta con el tema un poco de los ritmos y las velocidades, ¿no? Muchas veces el sistema quiere que vayamos a su ritmo. Nosotros mismos como sistema queremos derrocar al sistema por encima, ¿no? O tumbarlo yendo a su velocidad y cómo esa contrariedad de la urgencia del colapso, la urgencia de ¿no? todas estas muertes del propio planeta, de su vida, etcétera, con ir a otro ritmo que no sea el del propio sistema. Creo que ninguna de las tres podemos contestar a eso porque vamos las tres siempre con un ritmo muy acelerado, me parece a mí. Pero sí que ahí tendríamos que decrecer el ritmo y aplicárnoslo, ¿no? Es verdad que cómo parar, ¿no? A mí si alguien sabe contestar a eso, que me lo explique a mí también, porque yo soy la primera que me cuesta ir a otro ritmo, ¿no? Que vamos siempre aceleradas a todas partes. Y creo que la gente que estamos aquí, la mayoría, vamos aceleradas y por eso también estamos en las cosas que estamos, ¿no? Es parte... Pero sí, estaría muy bien ir a otro ritmo. No sé, vosotros. Yo por poner un ejemplo, hubo un encuentro que se llama Sobremesa de movimientos, bueno, de toda índole en Soria, que se ha celebrado 2 años, y recuerdo que al inicio había tantos talleres que la gente llegaba con una ansiedad de ¡ay, pero es que tengo que irme ahora porque va a empezar la conferencia de Adrián Almazán y después tengo que llegar a este taller tan chulo que hacen de ecofeminismos, de no sé qué, y luego tengo acción directa no violenta, que no se me olvide. Había como una ansia, ¿no? de esa capturar el conocimiento, de capturar la experiencia, ¿no? Aparte de los ritmos locos en los que vivimos. Y al final, pues hay una cosa revolucionaria, ¿no? En el acto de parar, ¿no? Del acto de caminar de otra manera, de comer de otra manera, de cultivar las relaciones interpersonales de otra manera, que yo creo que es un tema que no hemos explorado, pero que también da para mucho. Y tenéis una pildorita, pues por la mañana y el domingo, ¿no? Que está esa posibilidad de ir a la Vía Láctea también como para interiorizar eso. Y al final, para mí, una de las cosas que me hacen parar son mis amigas y mi familia, ¿no? O sea, como esas relaciones cercanas en las cuales es como vamos a detenernos, los cuidados una vez más, ¿no? En los cuidados no puede haber prisa porque las cosas se tienen que desarrollar al ritmo que se tienen que desarrollar. Entonces, como que a mí eso dentro de mi vorágine me ata mucho a la... A mí también es lo único que me hace pasar. O sea, que me genera un poco... Yo creo que es urgente, hay que hacerlo ya. Yo también soy de la opinión, hay que hacerlo ya, hay que hacer la transformación ya, todo esto. Pero, claro, me uno a lo que decís, porque esa es la manera también de hacerlo, ¿no? Cuando me he mencionado este libro de la sociedad del cansancio, si lo habéis leído, ¿no? En el fondo a mí lo que me hacía reflexionar es que esta formación capitalista que tenemos todas las tenemos, igual que la formación, yo también soy machista, es decir, en muchas de mis pensamientos y acciones, ese modelo capitalista me obliga a sentir que estoy cometiendo un pecado capital cuando no soy productiva. Y me siento mal. Y me siento mal no llamando a alguien o no haciendo... O simplemente decir que también requiere de desmontar muchas de las claves en las que nos hemos... que el entorno está constantemente bombardeándonos, ¿no? Y que pasar a esos otros procesos, como acabas de decir, de recuperar las relaciones interpersonales, hasta la forma de comer, ¿no? Como dices, ¿no? Comida rápida, ya está todo dicho ahí. Bueno. Sí. Es que yo creo que tiene mucha relación con la energía que has dicho tú. Este ritmo frenético solo es posible por el altísimo consumo energético. Yo creo que ese decrecimiento en velocidad va a llegar el día que realmente empiece a haber escasez energética, que vamos, según los expertos, hemos pasado ya el pico del petróleo y por lo tanto en algún momento vamos a tener que consumir menos porque no va a haber, ¿no? Entonces, en el momento que haya limitaciones energéticas, tendremos que ir más cerca y más despacio. Me parece a mí. Y va a ser impuesto. Tendremos que adaptarnos a otros ritmos. Yo creo que eso va a venir. Y va a venir impuesto por este contexto que tenemos de consumo de materiales, de consumo energético, etcétera, que estamos llegando a pues que hay límites, ¿no? Y yo creo que la velocidad va relacionada, obviamente, con el consumo energético. Sobre el tema del pico de petróleo también se han escrito ríos de tinta. Es un tema en el cual no me voy a meter porque da igual que lo hayamos pasado o no. O sea, el planeta no se puede permitir que sigamos consumiendo. Entonces, en 2040, que esto es una cosa que no he dicho y quería decir, aprovecho, en 2040 tenemos que abandonar los combustibles fósiles en el norte global.
Entonces, sí o sí, vamos a tener que hacerlo. Sea porque se acabe, sea porque lo abandonamos bajo tierra, ¿no? Que es como unas reclamaciones también de colectivos del sur global. Y quería traer un libro muy interesante que se llama Elogio de la bicicleta, que es un ensayo que hace un análisis de el por qué haber aumentado la velocidad a la que podemos movernos, ¿no? Con el vehículo, con el coche, no hace que tengamos más tiempo disponible, sino que hace que hagamos distancias más grandes y estemos incluso más tiempo en el transporte, ¿no? Como que la posibilidad de moverte más realmente no te está dando más calidad de vida ni te está dando más tal. Y que justamente es la bicicleta ese elemento en el cual sí que se produce un incremento de la distancia que puedes recorrer y menor tiempo para hacerlo, y sin embargo no tiene como esa repercusión negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque se mueve también como a un ritmo humano. O sea, es como esa capacidad, ¿no? Y es un libro que me gusta mucho y que igual también nos puede traer como ciertas pistas de cómo bajar el ritmo y cómo articularlo desde otro lugar. Me lo estaba uniendo a lo de las ciudades también habitables, ¿no? Sería... Zaragoza se estaba convirtiendo en una especie de ciudad de consumo. Lo decía el otro día uno de geografía... ¿Cómo se llama? Bueno, que él hablaba de que la ciudad está organizada para el consumo, no para la vida. Entonces va un poco unido también, ¿no? La movilidad también en el modelo, ¿no? De territorio que hacemos, ¿no? Y en el mundo rural, que eso claro, es otro tema tremendo, ¿no? Sí. Porque... Sí, yo creo que, a ver, también creo que la gente tiene una visión del medio rural un poco diferente, porque en el medio rural la gente no para de hacer cosas, o sea, en el día libre estás de, pues ahora me voy al huerto, ahora me voy a no sé qué, ahora es verdad que es otro ritmo, pero a nivel individual el ritmo no para, pero sí que es verdad que los ritmos son distintos y va todo también muy acorde con el clima, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo influye la luz que hay fuera, cómo influye en invierno, que la gente está más en casa, salen cuando son las hogueras de San Antón, San Sebastián, etcétera, pero la gente tiende a hacer más vida de hogar. Y entonces luego llega el momento de salir, que empieza a ser ahora, ¿no? Y cómo se va cambiando todo, ¿no? Cómo influye todavía mucho la luz que hay fuera, que yo creo que eso en la ciudad no influye tanto. No. Totalmente. Y que nos han robado el cielo. Nosotros, ¿no? Sí. Nosotras, si no queréis, ya nos hacemos las preguntas. O sea, el hecho de que nos hayan robado el cielo, que nos hayan robado como esa cuestión ancestral de entender el tiempo, también hace que nos hayan robado nuestro tiempo vital y nuestros ritmos, ¿no? Hay una más allá. Sí. Hola, bueno, muchas gracias por la tertulia. Quería preguntar un poco, también una reflexión, qué hacemos con lo bueno que tiene lo malo, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo. En un pueblo en Soria de 40 habitantes, pues se han podido construir vivienda social, bueno, de bajo alquiler. Se han podido construir ya algo un poco esperpéntico, que es una piscina climatizada con jacuzzi, insisto, un pueblo de 40 habitantes, gracias a los ingresos de las turbinas eólicas, ¿no? Entonces, bueno, pues dejo ahí la pregunta, ¿no? Por si me la podéis responder, que es una incongruencia para mí sin resolver, digamos. Yo creo que en los pueblos hay más diálogo, ¿no? Para bien o para mal, al final tienes que convivir con mucha gente y entonces es más fácil llegar a este tipo de acuerdos. Lorenzo Meller, me acuerdo que le escuché una vez que decía, claro, es que en un pueblo un chaval tiene que escuchar a alguien de izquierdas y a alguien de derechas, ¿no? Y no puedes discutir con ellos. Entonces creo que es más fácil en un pueblo de 40 habitantes conseguir esas cosas precisamente porque hay más diálogo, porque la gente es más consciente y es más fácil buscar decisiones colectivas, ¿no? También te puedes encontrar el caso contrario de un pueblo donde estén todos a mal con todos, que también existe. Pero me parece más fácil en un pueblo porque la gente también sigue siendo más consciente de lo que tiene alrededor y se siente también como más responsable del cuidado de lo que hay alrededor, ¿no? Que es algo que en la ciudad, pues lo que hay alrededor es todo lo que hay alrededor
pero lo que hay alrededor igual me parece un secarral y entonces me parece maravilloso poner centros de datos o lo que sea, ¿no? O placas solares a mansalva, pero cuando estás allí tú quieres cuidar tu territorio, ¿no? Y la gente que está en el pueblo, su pueblo le parece el más bonito del mundo, aunque al resto no nos lo parezca, pero creo que la incongruencia no es tan incongruente porque viene precisamente de ahí, ¿no? Del cuidado que mencionábamos tanto. Entonces nace de algo sentimental que es difícil de evaluar. Totalmente en la línea de lo que dices. También de Soria creo que era una iniciativa de calefacción comunitaria para todas las viviendas en un pueblo, y hay varios pueblos ya en España, que esos también hay muchos medios e ideas que se están poniendo en marcha y que habría que conocer más. Creo que era de Soria, que empezaron 3 casas porque no se ponían de acuerdo el resto porque decían que locos estáis, y entonces han creado un sistema de calefacción comunitario que va a todas las casas. Aprovechan los restos del monte y aprovechan la gestión forestal para hacer todo esto. Es decir, que tenemos, como tú dices, si miramos en el momento que miras a tu alrededor y piensas en las personas, las iniciativas tienen más sentido. En el momento que solo piensas cómo me voy a enriquecer, pues la cosa va perdiendo obviamente el sentido, pero en la medida que vas pensando en las necesidades y pones a las personas al centro, es cuando tiene sentido las cosas. En Artieda también consiguieron internet comunitario, ¿no? ¿Por qué hay no? muchos ejemplos que es curioso, pero sí. Creo que no te han entendido bien, pero yo creo que sí. Creo que no me Y me voy a meter en un jardín, si me permites. ¿Vale? Creo que no me he explicado bien. Me meto en el jardín, si quieres. Claro, ha habido 2 lecturas. Entonces, para mí, creo que no podemos jugar a hacernos trampas al solitario. Y hay que entender que todo lo que hacemos tiene un impacto. Todo. Las renovables tienen impacto. Tienen impacto en cuanto a la extracción de materiales necesarios para ponerlas, tienen impacto en cuanto a la utilización del suelo, tienen impacto en cuanto a la afección que causan a la biodiversidad. Y en cuanto a la cuestión social, ¿no? De esa discrepancia, no sé cómo explicarlo ahora mismo, discrepancia territorial, ¿no? Urbano-rural, ¿no? De quién se está comiendo, digamos, los mayores impactos de, comillas, sabéis que no me gusta este nombre, ¿no? Transición energética. Entonces, creo que eso hay que hablarlo, hay que ponerlo encima de la mesa y que hay soluciones desde lo colectivo, ¿no? Desde esa propuesta de comunidades energéticas, desde esa propuesta de el primer aerogenerador que se puso en Europa fue una comunidad, si no recuerdo mal, en Dinamarca, ¿no? Y lo celebraron como una fiesta porque era su aerogenerador, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, que es muy importante hablar de la propiedad y hablar de dónde y cómo vienen estos proyectos a nuestro territorio, pero no nos podemos hacer trampas al solitario y como vuelvo atrás, dependemos un 80% a nivel mundial de los combustibles fósiles. Y esto hay que cambiarlo, ¿no? Los combustibles fósiles tienen impactos que no vemos en nuestros territorios. Ahora nos estamos dando cuenta del impacto que tiene la extracción de la energía en cuanto a las renovables, pero no contamos lo que pasa en otros territorios cuando se extrae gas utilizando fracking, cuando se extrae carbón echando a la gente de sus tierras en Sudáfrica, cuando se extraen combustibles fósiles como en Perú que causan desastres ambientales. Y ahí, por ejemplo, no hay esa devolución, ¿no? A través de esos incentivos o a través de ese tal al territorio, ¿no? Que por supuesto tiene que ser mucho mayor y que por supuesto tienen que ser cuestiones desde lo colectivo, tienen que ser cuestiones lo más aterrizadas a las necesidades y capacidades de los territorios. Totalmente de acuerdo. Pero no podemos obviar la otra parte, no podemos obviar que nuestro sistema está mantenido por los combustibles fósiles y la energía nuclear, que si queréis ya hablamos en otro momento, ¿no? Entonces, como que eso para mí es un melón, que ha estado muy genial la pregunta para poder abrirlo, ¿no? Pero ver toda la película. Si me permitís una pequeña réplica, no sé si está encendido, ¿no? Vale, es que no, igual no me he hecho entender bien, porque igual es una realidad incómoda y es que, bueno, es lo que acabo de comentar, las turbinas eólicas que hay en este sitio de Soria son, no sé si propiedad de Endesa o tal, quiero decir, forman parte de la renovable eléctrica industrial con la que en principio estamos en desacuerdo, porque es un modelo no sostenible por mucho que sea renovable.
Entonces, esta renovable con grandes dimensiones y que beneficia al oligopolio, también beneficia a pequeña escala a los pueblos en los cuales está instalada, ¿no? Y son los propios habitantes de estos pueblos los que están de acuerdo pues, con alquilar las tierras, con alquilar el terreno para que se instalen. Entonces, quiero decir que hay realidades que son incómodas que yo creo que debemos abordar, porque no todo es prístino y ni somos todos seres de luz, evidentemente, ¿no? Entonces, son cosas como estas a las que yo creo que nunca se incide en este tipo de encuentros, como por ejemplo tenemos muy clara la huella ecológica de los espárragos que vienen de Perú, por decir algo, pero ¿qué pasa con nuestras exportaciones? Cuando exportamos, por ejemplo, vino a Estados Unidos, la huella ecológica es la misma. ¿Vamos a limitar las exportaciones de nuestras industria? O sea, quiero decir, hay verdades incómodas que creo que se deberían de abordar. Sí, yo creo, creo que se ha mencionado la soberanía alimentaria, ¿no? Y la soberanía alimentaria precisamente pasa por producir los propios territorios para los propios territorios. Es verdad que siempre va a haber alguna cosa, ¿no?, que va a haber que traer de otros sitios. Tú en tu pueblo no puedes producir de todo, pero la idea es que sea lo más cercano posible. Y por supuesto ahí las exportaciones, pues en California también producen vino, se pueden producir su propio vino, ¿no? No hace falta exportarlo. Sobre el tema de esta comunidad de Soria, no conozco el caso concreto, yo había entendido la historia de otra manera, pero sí que conozco casos, por ejemplo, en Escocia, de community-led initiatives de estas de energía, donde tienen un aerogenerador, como el que comentabas tú el caso de antes, ¿no?, de la comunidad, que genera beneficios a la comunidad y, por ejemplo, hay comunidades en Escocia que con ese beneficio financiaban becas para que los chavales del pueblo pudiesen salir e irse a la universidad cerca, ¿no? Claro, todo depende de cómo se gestione y cómo sea. Yo el caso concreto ese no conozco ni cuántos generadores han puesto ni nada. Sí que es verdad que creo que una cosa es poner un aerogenerador en el pueblo que genera beneficios y otra cosa es sembrar el monte con estos aerogeneradores. Y luego también hay que ver que eso, que es lo que está pasando ahora en muchos sitios, tienen una vida útil, que luego qué pasa con esos cacharracos, ¿no? Porque te los tienes que comer tú y gestionártelo tú en tu municipio, el cómo te deshaces de eso, y creo que a día de hoy es muy difícil el reciclar esas infraestructuras. Eso a día de hoy es complicado, pero hay iniciativas que están en ello. Yo tampoco soy una experta en eólica. Lo que tengo claro, por ejemplo, es que es mucho más sencillo gestionar un aerogenerador que no los residuos nucleares, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como que creo que desde luego, o sea, hay cuestiones que hay que tener en cuenta. De nosotras ahora mismo, por desgracia, no tenemos la propiedad, ¿no?, de las redes eléctricas, no tenemos la propiedad de las empresas. No hay una empresa pública de energía. No la hay. O sea, es como que empezamos desde ahí, ¿no? Entonces, todas las reglas del mercado eléctrico, todo el sistema tal y como está fomentado es para los beneficios de las grandes empresas. Y al mismo tiempo necesitamos las renovables, ¿no? Entonces, es como, wow, ¿qué hacemos con este melón, no? Entonces, y con un sistema, que digo, eléctrico, que es el que es y que fomenta, ¿no?, porque viene de los combustibles fósiles, grandes puntos de producción de energía. O sea, el acúmulo de proyectos renovables son por dos razones. Una de ellas es por dónde está la disponibilidad o sea, donde hay viento, hay viento. Valle del Ebro, hay viento. Vale, ok. En otros lugares pues no hay tanto, ¿no? O sol en la parte más norte peninsular. Y luego la otra es por cómo están hechos los nudos de red eléctrica. Es decir, donde había una central térmica de carbón, Andorra, ¿qué hay ahora? Mogollón de parques fotovoltaicos y eólicos por Endesa, ¿no?, la misma empresa. Esos mismos parques, distribuidos de otra manera a nivel territorial, con un mayor control social, etcétera, etcétera. ¿La energía esta es necesaria? Sí, necesitamos energía para vivir. ¿De otra manera? Sí, sería nuestro modelo, ¿no? O sea, esto no lo hemos elegido, nos viene impuesto. Entonces ahí también es como que hay muchas capas de complejidad y de reflexión, y desde luego no podemos quedarnos en la superficie, sino que hay que ahondar y trabajar en qué mimbres materiales tenemos para el mundo el que queremos construir y cómo llegar hasta él, ¿no? Muchas gracias. Tenemos que terminar porque ahora sí que empiezan los talleres. Entonces, bueno, yo pido otro caluroso aplauso para nuestras charlas inaugurales.
Pati, ¿quieres...? Me falta una cosita. Vale, bueno, pues... Si no va a quedar raro. Vale, bueno, pues mientras Pati con su propia autoexigencia termina el dibujo, que a todas nos va a parecer muy bien, recordaros que ahora tenemos 4 sesiones simultáneas, hay paneles indicadores más o menos, si no nos preguntáis, y algunas personas estabais en lista de espera en el taller de manual de lo posible. No estoy muy segura ahora mismo de cuál es el estado de ese taller, porque hay personas que no han venido, entonces en ese taller y en el de el impacto de la vida digital, acercaros, porque hemos puesto unas listas con las personas que están inscritas y las personas que estáis en lista de espera, y los que estáis en lista de espera aguantad un poquito a ver cómo se va llenando la sala, y si hay espacio, pues entonces podréis entrar. Es un sistema peregrino, pero útil hasta el momento de acceder a un espacio. Así que creo que con esto ya está. Pati, ¿quieres enseñar lo que...? ¿O no te apetece? Aunque no esté acabado. Sí, A ver que no se nos... Tengo para hacer Está muy bien, Pati, no te esmeres, está súper bien. Bueno, pues... Bueno, que lo acabamos de montar. Esto va a estar expuesto, o sea que os vais a poder acercar a mirarlo, y me dicen también que hay algún espacio disponible en el taller de teatro, que es en este espacio, ¿vale? Y ya está. Con esto, os podéis marchar a vuestros talleres. Muchas gracias.